La noche parecía perfecta, las cámaras encendidas, el público expectante. Y en el centro del escenario, Manolo Escobar, el hombre que había puesto voz a la España que soñaba con levantarse, sostenía el micrófono como si fuera un escudo. Nadie podía imaginar que aquella actuación destinada a ser un homenaje más en una carrera llena de himnos terminaría convertida en el preludio de una de las crisis más dolorosas y silenciosas de su vida. Durante décadas fue símbolo de orgullo y tradición. Era la voz que sonaba en las plazas, en las fiestas populares, en las casas donde la radio era la única ventana al mundo. Sus canciones representaban una España que buscaba identidad y estabilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa había un desgaste que solo unos pocos habían notado. Un cansancio emocional que crecían con cada gira interminable, con cada entrevista repetida, con cada exigencia de seguir siendo lo que todos esperaban de él. La industria lo quería eterno, pero el cuerpo y la mente no obedecen a los deseos de un país entero. Un día ocurrió algo que nadie vio venir. Una caída abrupta, un silencio inesperado, un retiro que dejó sin respuestas a millones de seguidores. ¿Cómo un artista tan querido pudo desaparecer de los escenarios de forma tan repentina? ¿Qué verdad se ocultaba detrás de aquella decisión que incluso su círculo más cercano tardó en comprender? Hoy conocerás la verdad completa. Antes de convertirse en uno de los nombres más reconocibles de la música popular española, Manolo Escobar fue simplemente Manuel García Escobar, un niño nacido en el Ejido, en la provincia de Almería, en una España marcada por la dureza y la escasez. Su familia era humilde. Vivían en un entorno rural donde el trabajo cotidiano estaba ligado a la tierra y a un esfuerzo que parecía no terminar nunca. Sus padres enseñaron a los hijos que la dignidad no dependía del dinero, sino de la voluntad de mantenerse íntegros incluso en los momentos más difíciles. Esa enseñanza quedaría grabada para siempre en la mente del niño, que años más tarde cantaría con una convicción casi espiritual. La infancia de Manolo transcurrió entre campos caminos polvorientos y un hogar lleno de voces. En su casa se hablaba alto, se reía fuerte y se cantaba sin necesidad de ocasión especial. Sus hermanos compartían una relación estrecha y espontánea. Esa unión familiar se convertiría en una especie de escudo emocional que acompañaría a Manolo durante toda su vida. A pesar de la escasez económica, ningún niño de la familia Escobar creció sintiéndose pobre. Crecieron sintiéndose acompañados, queridos y orientados. La música se convirtió en una forma de comunicación íntima. Cuando había tensión, alguien entonaba una copla. Cuando había tristeza, otro respondía con un fandango. Poco a poco, la música dejó de ser un pasatiempo y comenzó a ser una manera de entender el mundo. El contexto social de la época también moldeó su identidad. La posguerra aún dejaba cicatrices visibles. La vida cotidiana estaba marcada por los racionamientos y la falta de oportunidades. Las opciones para los jóvenes eran trabajar sin descanso o abandonar el pueblo en busca de un futuro incierto. En este ambiente apareció la primera chispa que llevaría a Manolo hacia la música profesional. Él observaba a los cantaores que pasaban por la zona, escuchaba la radio con una atención casi reverencial y memorizaba melodías que más tarde repetiría con una naturalidad que sorprendía a todos. Su voz tenía algo distinto. Tenía fuerza, pero también calidez. Tenía presencia, pero también cercanía. En el barrio donde creció, se hablaba de él como el muchacho que no solo cantaba bien, sino que parecía sentir cada palabra. No buscaba lucirse, no imitaba, no exageraba. Simplemente interpretaba con una honestidad que incluso sin saberlo ya anunciaba la esencia de su carrera futura. Para muchos vecinos, escuchar al joven Manuel era un pequeño alivio dentro de la rutina dura y repetitiva. Era una forma de recordar que incluso en tiempos difíciles quedaban momentos capaces de iluminar la vida cotidiana. La decisión familiar de mudarse a Barcelona marcaría un antes y un después. Esa mudanza no fue un capricho, fue una necesidad.
La familia buscaba mejores oportunidades de trabajo y una estabilidad que el campo almeriense no podía garantizar. El viaje al norte significó un choque cultural para todos. Barcelona era una ciudad viva y llena de movimiento. Era un lugar donde convivían acentos, tradiciones, expectativas y sueños completamente distintos a los que habían conocido. Para Manolo, el cambio fue tan abrumador como inspirador. De repente la música dejó de ser un entretenimiento familiar y comenzó a percibirse como un camino posible. En los barrios de la ciudad condal, los hermanos formaron un pequeño grupo musical que animaba fiestas, reuniones populares y celebraciones de vecinos. No ganaban mucho, pero ganaban experiencia. Manolo aprendió a cantar frente a públicos muy diversos. Aprendió a controlar el ritmo, a leer las emociones de quienes lo escuchaban y a modular su voz para transmitir exactamente lo que quería decir. También aprendió algo que influiría en todo su recorrido artístico. Aprendió que la música podía unir a personas muy diferentes. Podía emocionar a inmigrantes andaluces, a familias catalanas, a jóvenes en búsqueda de identidad y a mayores que añoraban sus pueblos natales. El ambiente en Barcelona durante esos años estaba lleno de contrastes. Por un lado, era una ciudad en transformación moderna. Por otro lado, seguía cargada de silencios impuestos por el clima político de la época. La cultura popular se movía entre la tradición y la voluntad de abrirse a algo más libre y expansivo. En ese terreno fértil y complejo se formó el carácter artístico de Manolo Escobar. Él absorbía todo: las conversaciones en el barrio, los sonidos de la calle, las interpretaciones flamencas que aún resonaban en su memoria infantil, la influencia de la canción española que dominaba la radio, la energía de las plazas barcelonesas donde la gente celebraba la vida a pesar de las dificultades. Uno de los momentos que marcaría para siempre su camino ocurrió durante una de esas actuaciones pequeñas. Una mujer mayor, después de escucharlo cantar con la intensidad que ya lo caracterizaba, se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo que su voz le había recordado a su tierra y a su juventud. Ese comentario, que podría parecer simple, se convirtió en un punto de inflexión emocional para el joven artista. Comprendió que su voz no solo entretenía, sanaba, evocaba, conectaba. Esa revelación lo impulsó a tomarse la música con una seriedad nueva. Ya no era solo un pasatiempo familiar, era una responsabilidad. Era un llamado. Durante esos primeros años, también comenzó a desarrollar su identidad artística. No quería copiar a nadie, no quería imitar estilos establecidos, quería expresar su propia verdad. Quería cantar desde su raíz andaluza y adaptarse al clima cultural de Barcelona sin perder autenticidad. Esa capacidad de mantenerse fiel a sí mismo, incluso antes de ser famoso, sería una de las claves de su éxito futuro. Cada paso dado parecía prepararlo para un destino mayor. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la voz de toda una generación. Una voz que sonaría en radios, plazas, hogares y celebraciones durante décadas. Pero antes de llegar a ese punto de gloria, tendría que atravesar luchas internas, momentos de duda y obstáculos que pondrían a prueba su fe en sí mismo. El ascenso de Manolo Escobar no fue un golpe de suerte ni un fenómeno repentino. Fue el resultado de una combinación de talento natural, determinación inquebrantable y una capacidad sorprendente para conectar con el público desde la sinceridad más absoluta. Barcelona en aquellos años se había convertido en un punto de encuentro para artistas, músicos y soñadores que buscaban un futuro mejor. En ese ambiente cargado de expectativa y cambio, Manolo comenzó a destacar de una manera que pocos podían ignorar. Sus actuaciones en pequeñas salas, fiestas de barrio y eventos culturales se fueron multiplicando. Cada vez que subía al escenario, algo especial ocurría. La gente se callaba, prestaba atención, y cuando terminaba el aplauso, no era solo reconocimiento, sino una especie de gratitud colectiva. Su voz era firme y emotiva, capaz de llenarlo todo sin necesidad de artificios. No era la técnica perfecta lo que llamaba la atención. Era la verdad que transmitía.
Había aprendido a cantar desde la emoción, y esa cualidad se mantenía intacta incluso cuando el público crecía y las expectativas aumentaban. Con el tiempo, las oportunidades comenzaron a surgir de manera más concreta. Productores y representantes que habían escuchado hablar de ese muchacho andaluz empezaron a acudir a sus actuaciones para comprobar si la fama que se había creado a su alrededor era real. Y lo era. Tan real que no necesitaba adornos ni discursos. Bastaba con escuchar unos minutos para comprender que estaban ante alguien diferente. El primer gran impulso profesional llegó cuando tuvo la oportunidad de grabar sus primeras canciones. Aquella experiencia cambió por completo su vida. Entrar a un estudio de grabación era un sueño que hasta entonces parecía reservado para unos pocos privilegiados. Manolo, sin embargo, se encontró allí con una naturalidad sorprendente. Desde el primer momento, entendió que la grabación no era un simple trámite técnico. Era un acto de creación profunda. Cada respiración, cada matiz de su voz, cada silencio tenía un peso emocional que debía ser respetado y trabajado con cuidado. El resultado fue una serie de canciones que capturaban no solo su talento, sino también su identidad artística. Era el reconocimiento de su voz como instrumento y como mensaje. Poco después, llegó el verdadero punto de inflexión. La aparición en programas de televisión. En una época en la que este medio comenzaba a consolidarse como el centro de la cultura popular, aparecer en la pantalla significaba alcanzar miles de hogares en todo el país. La primera vez que Manolo Escobar se presentó en Televisión España, entera, parecía contener la respiración. Su presencia era cercana, respetuosa y poderosa al mismo tiempo. No necesitaba movimientos exagerados ni gestos grandilocuentes. Bastaba con que cantara unas pocas estrofas para que la atmósfera se transformara por completo. Sus canciones hablaban de valores cotidianos, del amor, del orgullo, del trabajo y de la esperanza. Era una música que unía en lugar de dividir. El impacto fue inmediato. En cuestión de meses, su nombre comenzó a aparecer en carteles, revistas y conversaciones por todo el territorio. Las giras se multiplicaron, los escenarios crecieron. Miles de personas acudían a verlo cantar en vivo. Para muchos, asistir a un concierto de Manolo Escobar no era solo disfrutar de un espectáculo, era una experiencia emocional. Era comprobar que había artistas capaces de representar lo que el pueblo sentía, lo que el país vivía y lo que la gente soñaba. Él se convirtió en ese símbolo, una figura que parecía pertenecer a todos. Entre sus primeros grandes éxitos surgieron canciones que pronto se convertirían en himnos. Temas que resonaban en fiestas, celebraciones y momentos íntimos de la vida cotidiana. Su voz se integró en la cultura popular de una manera que pocos artistas consiguen. No era solo famoso, era un referente emocional. Formaba parte del paisaje sonoro de España. La industria, por supuesto, lo reconoció rápidamente. Recibió premios, invitaciones y colaboraciones con otros artistas. Sin embargo, su mayor logro no fue ningún galardón, sino la conexión indestructible que creó con el público. Ese ascenso fulgurante también trajo consigo nuevas exigencias. El ritmo de conciertos, viajes, entrevistas y grabaciones se volvió casi inhumano. La fama tiene la capacidad de iluminar, pero también de exigir sin descanso. Manolo se encontró atrapado en una dinámica que lo empujaba siempre hacia adelante. No había tiempo para detenerse. No había espacio para la introspección. La imagen que representaba para el país debía mantenerse intacta. Era el artista que hacía sonreír, el cantante que unía la voz que inspiraba. Esa responsabilidad, aunque hermosa, era también un peso silencioso que llevaba sobre los hombros. Con cada nuevo éxito, el mito se hacía más grande. Pero detrás de ese mito había un hombre que también necesitaba respirar, que también tenía dudas, miedos y cansancios que no podía mostrar. El público veía a la estrella, la industria veía al ídolo, muy pocos veían al ser humano. Esa diferencia entre la imagen pública y la realidad íntima comenzó a agrandarse con el tiempo.
Mientras España celebraba al artista que parecía inagotable, él empezaba a sentir la presión de una maquinaria que nunca se detenía. Aún así, durante años supo mantener el equilibrio. Su profesionalidad era impecable, su disciplina admirable, pero incluso la voz más fuerte necesita silencio. Incluso el intérprete más querido puede quebrarse. Y la vida en ocasiones presenta desafíos que ni el talento ni la fama pueden evitar. Lo que parecía un camino de gloria eterna pronto empezaría a mostrar fisuras. Un incidente inesperado, un deterioro silencioso, una señal que nadie quiso ver a tiempo. Algo estaba a punto de romperse, algo que cambiaría para siempre la relación entre Manolo Escobar, su carrera y su público, porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El público lo veía triunfar, lo veía llenar escenarios, aparecer en televisión con la misma energía de siempre y cantar con esa voz que parecía inmutable. Pero detrás de las luces, de los aplausos y de la imagen impecable que proyectaba ante España entera, algo empezaba a quebrarse. No fue un escándalo provocado por un acto polémico ni una censura política repentina. Fue algo más humano, más silencioso y más devastador. Una crisis que tomó forma desde dentro, lenta, inevitable y ajena al control de un artista que siempre había intentado estar a la altura de lo que su público esperaba de él. El primer síntoma fue casi imperceptible. Un cansancio extraño, más profundo de lo habitual, que aparecía incluso después de los conciertos más breves. Después llegaron los fallos de respiración, pequeñas dudas en mitad de una canción, momentos en los que la voz no respondía como antes. Manolo, que siempre había considerado su voz un regalo y un deber, se asustó en silencio. No quería preocupar a su familia, ni detener el ritmo frenético de actuaciones que sostenía su carrera. Pensaba que se trataba simplemente de agotamiento. La industria, acostumbrada a exprimir hasta el límite a los artistas de mayor éxito, no era un lugar que promoviera el descanso. Le pedían más conciertos, más programas, más entrevistas. Y él cumplía porque su sentido del deber era tan grande como su talento. Pero el deterioro avanzaba. Las giras se hacían más pesadas, los ensayos más difíciles. La respiración le fallaba en los momentos menos esperados. Una noche, durante una actuación que debía ser una celebración más de su trayectoria, ocurrió lo que muchos consideran el punto crítico. En mitad de una canción su voz se quebró. No fue un olvido ni un error técnico, fue una señal de alarma. Su expresión cambió. Hubo un silencio breve, pero contundente. El público, sorprendido, lo ovacionó para animarlo, creyendo que solo había sido un desliz. Manolo sonrió, respiró hondo y continuó. Pero él sabía que algo más profundo estaba ocurriendo. Los médicos confirmaron lo que él temía. Su salud estaba deteriorándose de manera seria. Su cuerpo le estaba diciendo que detuviera una vida que llevaba décadas funcionando a un ritmo imposible. La noticia cayó sobre él como un jarro de agua fría. No solo por el peligro físico, sino por lo que representaba. Manolo Escobar no era solo un cantante, era un símbolo. Su música acompañaba celebraciones familiares, eventos nacionales y momentos íntimos en millones de hogares. Detenerse significaba defraudar, aunque nadie le exigiera algo así. Esa era la carga más pesada, la expectativa interna que él mismo había construido. A medida que la situación empeoraba, surgieron rumores. La prensa, siempre atenta a cualquier señal, comenzó a especular. Algunos medios hablaban de un cansancio extremo. Otros insinuaban problemas personales. Pocos mencionaban la salud, quizá por respeto o por falta de información. Lo cierto es que su círculo más cercano guardaba silencio. Sabían que él quería proteger su intimidad y evitar convertirse en objeto de morbo mediático. Pero el silencio en el mundo del espectáculo funciona como un imán para las historias distorsionadas. Y así comenzaron a circular versiones exageradas o directamente falsas. La crisis alcanzó su punto más visible cuando anunció la cancelación de una serie de conciertos importantes.
El público quedó desconcertado. Era la primera vez en mucho tiempo que Manolo Escobar frenaba su actividad de una forma tan repentina. Las entradas estaban vendidas, las fechas cerradas, las expectativas creadas. Los seguidores preguntaban. Los empresarios exigían explicaciones. La industria presionaba. Él, sin embargo, no podía hacer otra cosa. Su salud había llegado al límite. Debía detenerse, aunque fuera por primera vez en su vida. Las reacciones fueron diversas. Muchos fans enviaron mensajes de apoyo, recordándole que su bienestar era más importante que cualquier espectáculo. Otros, confundidos por la falta de información, expresaron preocupación. Pero la industria no fue tan comprensiva. Para algunos empresarios, la cancelación no fue más que un inconveniente económico. De pronto Manolo, que durante años había sostenido parte de la música popular española, con su presencia constante, se vio tratado casi como un problema. Esa sensación de deshumanización fue una de las heridas más profundas de aquel periodo. A nivel emocional, la crisis fue aún más devastadora que la física. Manolo había construido su vida alrededor del escenario. La música era su motor, su refugio, su forma de comunicarse con el mundo. Pensar en abandonar, aunque fuera temporalmente, le provocaba un miedo inmenso. Podría volver, recuperaría su voz. ¿Seguiría siendo el artista que todos admiraban o había llegado el principio del fin? Las dudas se acumulaban como sombras que lo rodeaban sin darle respiro. Su familia intentaba acompañarlo, pero incluso ellos sabían que había batallas que solo él podía enfrentar. Los medios, al notar su ausencia prolongada, comenzaron a publicar titulares cada vez más insistentes. Había una tensión palpable alrededor de su nombre. El país entero parecía preguntarse qué estaba ocurriendo realmente. Y en medio de esa inquietud colectiva, surgió la noticia que nadie esperaba: un retiro indefinido. No era un adiós formal, pero sí una pausa sin fecha. Un silencio impuesto por la salud, pero interpretado por muchos como un cierre abrupto a una carrera gloriosa. La noticia se esparció rápidamente. España quedó en shock. Para muchos, Manolo Escobar había sido una constante en sus vidas, un símbolo de estabilidad emocional en un país que había atravesado cambios profundos. Que él desapareciera de los escenarios de un día para otro se sintió como perder una parte de sí mismos. Pero detrás de ese impacto nacional estaba el hombre real, enfrentándose a una fragilidad que siempre había escondido. Una fragilidad que, por orgullo o por amor al público, había negado durante demasiado tiempo. Y entonces llegó la pregunta que resonó en cada rincón del país: ¿podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La caída de Manolo Escobar no fue un desplome inmediato ni un episodio dramático a la vista de todos. Fue una transición lenta y dolorosa hacia un silencio que él nunca había imaginado. Había pasado décadas sosteniendo una carrera basada en la presencia constante, en la energía que transmitía en cada actuación, en la imagen de fortaleza que proyectaba incluso en los momentos más difíciles. Por eso, aceptar que su salud lo obligaba a detenerse fue uno de los desafíos más duros de su vida. No solo enfrentaba los límites físicos de un cuerpo agotado, sino también el vacío emocional que dejaba la ausencia de los escenarios. Los primeros meses después del retiro indefinido fueron especialmente confusos. Por un lado, experimentaba un alivio extraño. Por primera vez en muchos años, podía despertarse sin la presión de un calendario repleto de compromisos. No tenía que viajar, ni ensayar, ni grabar entrevistas interminables. Tenía tiempo para su familia, para reflexionar, para recuperar pequeñas rutinas que durante décadas había tenido que abandonar. Sin embargo, ese descanso tan esperado también le reveló una verdad inquietante. El silencio no siempre es descanso. A veces es confrontación. Y él se encontró frente a una identidad que había construido alrededor del éxito y la entrega absoluta a su público. Con el paso de las semanas comenzaron a aparecer momentos de nostalgia intensa. Miraba fotografías de giras pasadas, videos de actuaciones memorables, cartas de fans
que lo habían acompañado durante toda una vida. Se preguntaba si volvería a experimentar esa conexión única que se crea entre un artista y su audiencia. Se preguntaba si el público seguiría recordándolo con el mismo cariño. Incluso llegó a preguntarse quién era él sin el escenario. Porque aunque siempre había sido un hombre familiar responsable y disciplinado, su esencia más profunda estaba ligada a su arte. Y separarse de eso era una forma de duelo. La recuperación física no fue sencilla. Hubo tratamientos, controles médicos, periodos de mejoría y recaídas que lo obligaban a mantener una prudencia que jamás había tenido que considerar. Cada avance parecía devolverle un poco de esperanza. Cada retroceso, en cambio, era un recordatorio de que la vida había decidido marcarle un límite. Pero incluso en ese vaivén de incertidumbre, comenzó a surgir una reinvención que pocos habían previsto. No se trataba de una transformación estética, ni de un cambio radical en su estilo musical. Era algo más íntimo y profundo. Una reinvención personal. Manolo empezó a escribir, no canciones, sino reflexiones. Pensamientos sobre la vida, sobre la fama, sobre la responsabilidad de ser un símbolo para millones de personas. Escribir le permitía ordenar las emociones que llevaba acumulando durante años. También comenzó a escuchar música de una forma diferente. En lugar de analizar melodías métricas o tonos, escuchaba desde la emoción pura. Redescubrió la música que lo había inspirado en su juventud. Recordó las voces que lo habían motivado a convertirse en artista. Ese proceso de reconexión con sus orígenes musicales fue uno de los primeros signos de que, aunque los escenarios estaban lejos, su espíritu creativo seguía vivo. Su familia desempeñó un papel crucial durante esta etapa. Le ofrecieron estabilidad, compañía y un refugio emocional imprescindible. Lo animaron a aceptar su fragilidad sin vergüenza, a recordar que su valor no se medía por la cantidad de conciertos que podía dar, sino por el impacto que ya había dejado en la historia musical del país. Poco a poco, él comenzó a entender esa verdad. Empezó a aceptar que su carrera había sido un viaje extraordinario y que el hecho de detenerse no borraba ni un solo aplauso recibido. Sin embargo, la presión externa no desapareció del todo. La industria seguía preguntándose si volvería. Los medios buscaban declaraciones. Los fans escribían cartas pidiéndole que regresara. El mundo parecía negarse a aceptar que el cuerpo de un mito también envejece, también se cansa, también sufre. Esa expectativa constante generaba en él una mezcla de gratitud y peso emocional difícil de manejar. A pesar de todo, hubo momentos en los que pensó en volver. No por obligación, sino por amor a su público. Pero la realidad física siempre imponía su verdad. Cada vez que intentaba ensayar o cantar de manera sostenida, su cuerpo respondía con señales de alarma. No estaba listo. Tal vez no lo estaría nunca. Y aún así, dentro de esa caída silenciosa, nació una forma distinta de reinvención. Manolo descubrió una manera nueva de estar presente sin necesidad de subir a un escenario. Participó en entrevistas breves, compartió mensajes con sus seguidores y permitió que la nostalgia colectiva encontrara un espacio para celebrarlo sin exigirle más de lo que podía dar. En cada aparición pública transmitía serenidad y gratitud. Se encontraba en paz con su trayectoria. Había aprendido a valorar la pausa como parte natural de la vida. Y aunque nunca volvió a recuperar plenamente la fuerza necesaria para regresar a los grandes escenarios, su presencia seguía siendo poderosa. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue cuando decidió compartir públicamente que su salud era la causa principal de su retiro. No lo hizo con dramatismo ni con victimismo. Lo hizo con honestidad, con la misma sinceridad que había caracterizado su música desde el principio. Esa revelación generó una ola de cariño inmensa en todo el país. Los fans comprendieron lo que había estado enfrentando durante años. Los medios suavizaron el tono y España entera lo abrazó con una empatía que confirmó una vez más el vínculo profundo que existía entre el artista y su público. La reinvención de Manolo Escobar
no consistió en un regreso triunfal a los escenarios, sino en un regreso a sí mismo, a su humanidad, a su verdad, a su esencia como hombre más allá del mito. Descubrió que incluso sin cantar, podía seguir siendo una presencia significativa en la vida de quienes lo admiraban. Descubrió que su legado no dependía de su voz física, sino de la huella emocional que había sembrado durante décadas. Su caída no fue un final. Fue una transición hacia una etapa en la que el artista se transformó en símbolo, en memoria viva, en un eco permanente dentro de la cultura española. Desde ese silencio forzado, su figura comenzó a adquirir una dimensión casi mítica, porque a veces es en la ausencia donde se revela la verdadera grandeza de una vida dedicada al arte y al público. El legado de Manolo Escobar no se construyó únicamente a partir de sus éxitos musicales, sino también desde la manera en que su voz y su presencia lograron atravesar generaciones y convertirse en parte inseparable de la identidad cultural española. Su música no solo acompañó celebraciones y momentos íntimos, también reflejó el espíritu de un país que buscaba reconocerse a sí mismo entre los cambios sociales, las transiciones políticas y los anhelos de estabilidad emocional. Manolo se convirtió en un referente que representaba valores profundamente arraigados: la familia, el esfuerzo, la honestidad y el orgullo por las raíces. Por eso su figura trascendió más allá del ámbito artístico. Sus canciones se escuchaban en las radios de los barrios humildes y en los salones de las casas más acomodadas. Sonaban en bodas, en ferias, en celebraciones populares y en momentos cotidianos que necesitaban alegría o consuelo. Pocos artistas lograron ese equilibrio entre cercanía y grandeza. Su voz era reconocible desde la primera nota. Era una voz que transmitía fuerza y calidez al mismo tiempo. Una voz que recordaba a los oyentes que, sin importar lo complejo que fuera el mundo, siempre existían motivos para levantar la cabeza y seguir adelante. Esa capacidad de inspirar mediante la música se convirtió en uno de los pilares más sólidos de su herencia cultural. La influencia de Manolo Escobar también se extendió a otros artistas. Muchos intérpretes de copla, canción española y música popular reconocieron que él abrió puertas fundamentales. Mostró que era posible mantener una carrera sólida sin renunciar a la autenticidad. Mostró que la tradición podía convivir con los cambios culturales. Y sobre todo, mostró que un artista podía sostener décadas de éxito si respetaba a su público y permanecía fiel a su esencia. Sus interpretaciones se estudiaron en academias de canto. Sus canciones se versionaron en televisión y en teatros. Su estilo se convirtió en referencia obligada para quienes querían comprender la evolución de la música popular española del siglo XX. La memoria colectiva también lo abrazó con una intensidad única. Los fans más jóvenes, que quizá no vivieron su época de mayor esplendor, crecieron escuchando sus canciones a través de sus padres y abuelos. Descubrieron en su música una forma distinta de narrar las emociones, una manera directa y sincera de contar historias. Para ellos, Manolo Escobar representaba un puente generacional, una voz que conectaba pasado y presente, que permitía comprender cómo se vivía, se sentía y se soñaba en épocas anteriores. Esa transmisión afectiva es uno de los rasgos más poderosos de su legado. Otro elemento clave de su memoria es la capacidad que tuvo para unir a personas muy diferentes. En un país que a menudo ha vivido tensiones culturales, ideológicas y sociales, sus canciones crearon espacios compartidos, momentos en los que la música era más fuerte que cualquier diferencia. Esa unión emocional repetida a lo largo de décadas convirtió a Manolo en un símbolo transversal, un artista capaz de representar a España en toda su diversidad. Ese reconocimiento no fue algo impuesto, fue algo que surgió desde abajo, desde el cariño sincero de un público que lo adoptó como parte de su vida diaria. Con el paso del tiempo, y especialmente después de su retiro, comenzó a consolidarse la percepción de que Manolo Escobar no había sido simplemente un cantante exitoso, sino un mito cultural.
Su figura se volvió referencia visual en documentales, homenajes y programas dedicados a la historia musical del país. Sus discos siguieron vendiéndose. Sus canciones continuaron programándose en radios, televisiones y celebraciones populares. Incluso en la era digital, donde los estilos cambian con rapidez, su presencia en plataformas musicales mantiene una fuerza sorprendente. Es la prueba de que su obra sigue viva, de que continúa resonando en quienes la escuchan por primera vez y en quienes han sido acompañados por ella durante toda una vida. Pero su legado no solo se mide en canciones y reconocimientos, también se mide en la huella emocional que dejó en quienes lo conocieron de cerca. Compañeros de profesión recuerdan su humildad. Técnicos de sonido evocan su disciplina. Amigos íntimos hablan de su sensibilidad, de su sentido del humor y de su capacidad para hacer sentir cómodos a quienes lo rodeaban. Esa dimensión humana refuerza aún más la grandeza del artista, porque demuestra que detrás del mito había un hombre que nunca perdió de vista lo esencial, alguien que supo mantenerse íntegro incluso cuando la fama podría haberlo llevado por caminos menos nobles. El público español lo recuerda con una mezcla de nostalgia y gratitud. Sus canciones forman parte de la memoria emocional del país. Son recuerdos que se activan en momentos precisos. Son melodías que evocan épocas, lugares y vivencias personales. Cada vez que su voz suena, se abre una puerta hacia un pasado compartido, hacia una España que con todas sus complejidades encontró en su música un refugio. Y es precisamente esa capacidad de permanecer en la vida de la gente lo que convierte a Manolo Escobar en una figura inmortal. Su nombre no se desvanece, su voz no se olvida. Su presencia sigue viva en cada celebración, en cada homenaje, en cada corazón que encuentra consuelo en sus canciones. Manolo Escobar no solo dejó un repertorio imborrable, dejó una forma de entender la música como acto de entrega, como puente emocional, como manera de acompañar a un país entero en sus luces y sombras. Esa es la esencia de su legado. Una esencia que continúa expandiéndose a través del tiempo, convirtiéndolo no en una estrella pasajera, sino en un símbolo eterno dentro de la cultura española. La historia de Manolo Escobar es la historia de un país que encontró en su voz un refugio y un espejo. Durante décadas, acompañó a millones de personas en sus alegrías, en sus momentos de lucha y en los cambios profundos que transformaron la vida española. Su música fue más que melodías pegadizas o interpretaciones brillantes. Fue un lenguaje emocional compartido. Una forma de recordar que incluso en los tiempos más difíciles siempre existía un motivo para celebrar la vida, para honrar las raíces y para mantenerse fiel a uno mismo. Cuando la salud lo obligó a retirarse, el silencio no borró su grandeza. Al contrario, la amplificó. Mostró al hombre detrás del mito. Mostró su vulnerabilidad y su coraje. Y fue en ese momento cuando el escenario quedó vacío, cuando su figura alcanzó una dimensión aún más profunda. Porque un artista no se mide por los años que permanece bajo las luces, sino por la huella que deja en la memoria de quienes lo escucharon. Manolo Escobar no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente y llena de emoción, mira ahora el video recomendado en el primer comentario. Allí encontrarás un nuevo capítulo de esta serie dedicada a las figuras que marcaron para siempre la cultura hispana.